Hola, soy Ana Valeria y me encantan las historias de terror. Gracias por acompañarme en un episodio más del podcast No Soy Humano. Y bueno, en esta ocasión decidí hacer una pequeña actividad un tanto distinta a lo que suelo hacer en este podcast. Decidí reunirme con familia y amigos para poder contar historias alrededor de la fogata, como es lo que más nos gusta de esta tradición oral, y que aparte fueron elementos muy particulares, ya que tanto el inicio como el final de este podcast no se grabó, a pesar de que me aseguré de que todo estuviera en su lugar. No hay un registro, ni un inicio, ni un final. Todo termina a media res o empieza a media res. Entonces, espero que les gusten estas historias, estas vivencias, estos relatos que contamos alrededor del fuego, y que hay brujas, hay bolas de fuego, hay casas embrujadas. Es un libro de leyendas de un profesor del Lampotal que yo leí hace varios años. Lo tenía en mi biblioteca y por cuestiones de mudanza lo perdí. Entonces estoy tratando de rastrearlo porque en ese libro se entrevista a muchas personas que hace algunos años seguían vivas, ¿no? Entonces es muy interesante cómo todas las leyendas o todas las historias de aparecidos, de muertos, de brujas, transcurren en Betagrande, Zacatecas, que es un lugar que tiene, digamos, la fama de que en ese espacio hay muchas historias terroríficas y sobrenaturales. Entonces, sería muy interesante rastrear, desconozco si el autor sigue con vida, para rescatar ese material, incluso hacer algún rescate de audio o audiovisual, porque todavía en Betagrande se maneja esa idea, ¿no? De las brujas, de los aparecidos, de las historias que tienen que ver con cuestiones sobrenaturales. Y no sé si justamente sea Betagrande, Zacatecas, también pueblo minero, que es muy cercano a la cabecera. Pero a la capital. A la capital. Pero también es un pueblo minero muy, muy viejo. Sí, de hecho, pueblo más minero viejísimo. Y creo que, si no me equivoco, más viejo que Zacatecas, porque ahí fueron donde se encontraron las primeras minas. ¿Sí? Todavía existen vestigios de camino tierra adentro. Sí. Todavía existen vestigios en Betagrande, que es muy viejo también. Entonces, Valparaíso, las haciendas que les mencionaba hace un momento, donde también dicen que hay muchas brujas, también es uno de los asentamientos más viejos y más grandes. Ya, algo muy interesante que a mí me parece muy relevante respecto a Betagrande es que la cabecera municipal es muy pequeña, pero hay 3 iglesias en un terreno muy pequeño, y eso habla de la religiosidad de su gente, y eso nos muestra un ideario muy interesante, sí, que desde mi perspectiva es propicio para que se narren determinados acontecimientos. Sí. También tiene que ver esa perspectiva, esa cuestión de ser un sitio minero, porque también da cabida a que haya historias que tienen que ver con dinero, ¿no? Que bueno, ahorita lo comentaré más adelante. Es muy interesante el sincretismo, ¿no? Entre esto del oscurantismo, las cuestiones del tarot, la brujería, la relación con la Santa Muerte, frente a la religión católica, ¿no? Que hay gente que cree en ambas cosas, o sea, están muy vinculadas. Están sumamente vinculadas, a pesar de ser algo que nos puede parecer opuesto. Sí, justo, pues también está mucho como lo de las limpias, que vas con una bruja, pero en realidad es como religioso, porque muchas veces te rezan.
O sea, le rezan pues, a la iglesia católica, pues. Pero sigue siendo relacionado con brujas y todo esto. Porque aquí es muy común decir, como necesito una limpia, voy a Beta Grande, justo. Sí, nunca han ido a una limpia Beta Grande. ¿No? Solo que, o sea, sí me han contado que, por ejemplo, hay aquelarres que son así pero de mujeres, que a los hombres no los ayudan. Que incluso hay quien dice que se comen a los hombres. Ajá, y que como mujer sí es de que vas, te ayudan, te limpian y lo que necesites. Pero Sí. como hombre, o sea, hay historias de que hay como que... Sí, o sea, hay historias de que incluso los hombres están tan tachados, no sé cómo decirlo, que pues los aquelarres se los comen. Fíjate que es muy interesante. Yo sí tenía conocimiento de que Betagrande es un sitio muy famoso para ir a lectura de cartas, a amarres, a todo ese tipo de cosas, a trabajos respecto a la brujería. Y es muy interesante porque el panteón de Betagrande, que está a unos metros de la cabecera municipal, que colinda ya con lo que es Sauceda de la Borda, ¿no? Y el Llano de las Vírgenes, que es un pueblito que está ahí pegado a Betagrande, ha tenido acontecimientos de reuniones con aspectos satánicos y determinados rituales, ¿no? Entonces, más allá de las historias que hay en el pueblo, en la actualidad sigue habiendo movimiento en el panteón, sobre todo, pero también siguen rondando esas historias y esa mezcla de ideas de gente que es muy religiosa, de la religión católica, pero que tiene en cuenta todos estos elementos de las limpias, de las cuestiones espirituales, de las cuestiones de sensaciones que hay, de energía y todos estos aspectos. Y creo que es interesante eso, justo, que son como ciertos pueblos que, como mencioné hace un momento, muy viejos, pasan Sombrerete. Sombrerete es un pueblo Claro. que también tiene fama de que hay mucha brujería. Y es muy interesante cómo hay historias que se cuentan de años y años y años, pero no deja de existir la creencia actualmente. O sea, no es como que dijeran, ok, en Sombrerete hubo juicios de brujas. Claro. En Betagrande son las 3 iglesias. Quiero saber lo del santo que se mueve. ¿Hay un santo que se Sí, mueve? se supone que era una de la iglesia. No sé si es un funcionamiento mecánico o si era como una leyenda de que una virgen o un Cristo o algo así se mueve. Que es en la iglesia que está como si vas de aquí, es la que queda como más hacia el fondo y más en alto, porque luego Es el Calvario. ahí Calvario. dicen eso. Que además es muy tétrico. Yo nunca he entrado, siempre he querido entrar, pero Sí. nunca he entrado y sí he querido ir. Pero sí es muy interesante cómo morfan o mutan de cierta manera las creencias en las brujas, pero sigue siendo la misma creencia. Y en todos estos lugares te van a mencionar las lechuzas, y te van a mencionar Claro. las bolas de fuego, y te van a mencionar ¿cómo se llama esto? Cuando la gente cambia de cuerpo. La transmutación. Eso, la Que es- transmutación, Y gracias. que, fue la palabra. bueno, en la cultura mexicana es el nahual. Pero incluso en los nahuales siento que es como en ciertas cuestiones, creencias. Tal vez Pero se vincula con la tradición europea de los familiares, ¿no? Sí. De estos animales Sí. que ayudan a las brujas y que en cierta medida pues son capaces ellas de transmutarse en ellos para ocultar su identidad. sí, justamente, y de eso hemos escuchado en muchos lados. Y sí encuentras leyendas de hace 100 años, 200 años, donde mencionan esto, pero si tú vas a Betagrande, a Valparaíso, a Sombrerete, a distintas localidades en el estado, la gente te va a seguir diciendo lo mismo. Y la gente, incluso gente joven, te va a decir, sí, es que a mí, por ejemplo, ayer alguien me platicaba, y alguien más o menos de mi edad, decía, es que a mí sí nos tocaron en una ocasión la puerta y de repente se vio pasar una lechuza y no había nadie. No, había bueno, nadie. la vez que Y la en gente Año nos Nuevo dicen- te tocaron la puerta a nos tu tocaron la puerta casa. en mi casa, pero eso Literal. no creo que fueran brujas, eso ahí era otra entidad que yo no sé qué fuera. Luego mucha gente dice que el Año Nuevo abre puertas, ¿no? Entre el inicio y el final del Sí, año, literal. que se abren las puertas de portales que no conocemos. Estábamos en mi casa, habíamos cenado, estábamos jugando. Estábamos jugando como cartas La o cosa más yenga, algo inocente del así. mundo.
alguna cosa así. Y estábamos donde yo vivía, era una casa chiquita, entonces el comedor quedaba muy cerca de la puerta de la entrada, pero antes la entrada en la calle había la reja, que además luego una reja que hacía un montón de ruido cuando entrabas, rechinaba horrible, pero de repente nos tocaron la puerta de adentro. Y éramos 7 personas las que estábamos a 2 pasos de la Y puerta. estábamos seguros de que tocaron la puerta. Y lo primero es que quienes traían carro dijeron, ay, me estacioné mal. Y se levantan y salen, pero la calle estaba vacía. Era 1 de enero a las 3 de la mañana, no había nadie en la calle. Y después empezamos a pensar, la luz de afuera está prendida. Si alguien toca la puerta de vidrio, hubiéramos visto algo. La silueta o algo. Los gatos sí tenían rato parados en la puerta, pero dije yo, ahí es el ruido. Pero sí, esa vez sí nos tocaron la puerta. Y yo siempre había sido muy escéptica con todas esas cosas hasta esa ocasión, que fue hace como 3, 4 años, que nos tocaron la puerta de la casa y sí fue una cosa muy fea. En una ocasión, creo que es lo único sobrenatural también que he experimentado. Igual me tocaron una ventana de un segundo piso y fueron 3 toques, así 3 toques exactos, y pues también el simbolismo, ¿no? Y de verdad, no abrí la ventana porque es lo primero que dicen, o sea, no abras, o sea, que abrieron porque la puerta. si no das permiso de Ajá. entrar, o sea, estás dando permiso de que se entre. Te ibas a contar, ¿no? Sí, yo he seguido pensando en las historias que hay en torno al pueblo de Betagrande, ¿no? Yo me quedé pensando ahorita que comentan todas estas experiencias sobrenaturales. En el caso, en la casa de mi abuela, que está en Betagrande, hay muchas personas del pueblo que se dedican al trabajo en los hogares, que han declinado invitaciones a trabajar en esa casa. En la casa de tu abuela. En la casa de mi abuela, porque les han pasado cosas ahí, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo entre toda la gente circula la idea de que en determinadas casas suceden pues cosas sobrenaturales, ¿no? Yo la verdad nunca he tenido una experiencia específica. Lo único que yo recuerdo fue escuchar de una persona, digamos que externa a la familia, que se quedó ahí y que digamos que no tenía una relación totalmente directa con la familia, el haber sentido que le tocaron la pierna, ¿no? En una habitación donde varias personas no quieren quedarse, ¿no? Entonces sería muy interesante rastrear las experiencias en esa casa, porque aparte es una casa, pues obviamente es antigua, pero se dice que ahí hay dinero. Es que son 2 puntos que una vez más siempre están coincidiendo y son una constante en las leyendas y en las historias, porque la familia de mi papá es de Río Grande, y una vez más estas 2 cosas que tú mencionas, tanto la presencia de dinero escondido como de muertos que se acuestan o se tocan con la persona que está durmiendo, es igual, porque esta casa también es muy antigua, el casco antiguo, ni siquiera se sabe cuándo es que construyen la primera parte del casco antiguo, y dicen que ahí hay dinero. Entonces cuentan mis tíos que cuando se empezó a remodelar la casa, porque estaba completamente en ruinas, que varios de los albañiles decidieron ya no trabajar ahí. Exacto. Pasan solo una noche y que ya al día siguiente llega mi tío y ya nos ve recogiendo sus cosas y dicen, ¿qué está pasando? Y le dicen, no, señores, que nos movieron, nos tocaron, Exacto, nos dijeron. sí. Y la casa, pues al parecer se remodeló de pe a pa. ¿Será que ninguno de mis tíos es el indicado para recibir el dinero? Porque nadie encontró nadie ha encontrado el dinero hasta la fecha. Sí, y es algo que también se dice, ¿no? Que tiene un dueño específico, o sea, que necesitas un permiso especial, ser el elegido. No cualquiera puede llegar y tomar ese botín. Sí, justamente me recordaba una historia con un amigo que tiene un restaurante en el centro de Zacatecas, pero dice que en algún momento llegó una señora así al restaurante, que llegó diciendo de que hay alguien que se me aparece en sueños y no me deja dormir, dice que está aquí en el arco de la cocina y que por favor hagan algo porque yo no puedo dormir.
y que el papá fue como, ay, sí, señora, sí. Y ya, pues, el señor dijo, pues no perdemos nada. Y empezaron a desenterrar, así encontraron unos huesos. Y les decían de que abajo de los huesos hay un tesoro, o algo así, pero el señor dice, pues ese tipo de tesoros siempre tienen algo. Siempre tienen algo malo, entonces el señor dijo, ya salieron los huesos, ya dejamos descansar a la persona que estaba aquí. Bye. Entonces sí ha pasado varias veces que llega gente así, como así random, que no conocen, que no tienen nada que ver ahí, de que estoy soñando, me están pasando cosas, siento cosas, y sí se encuentran cosas. Sí, justo mi tía Leti dice que mi abuelita soñaba un tesoro en la casa de Fresnillo, que ella lo soñaba, pero que nunca se atrevieron, y que luego una tía sí se hizo rica, que porque ella sí lo desenterró. Fíjate, estabas haciendo como recorrido geográfico de todo Zacatecas y Mi abuela materna vivía en la zona centro de Fresnillo, en la calle Nuevo León, que es también una colonia vieja en Fresnillo. Y vivieron ahí muchos años, muchos años. Uno de mis tíos, hermano de mi mamá, él siempre decía, es que en esta casa hay dinero, en esta casa hay dinero. Pero nadie le creía, todo el mundo decía como de que, sí, Roberto, ajá. Y nadie nunca le quiso creer y él decía, es que aquí hay dinero, en la casa hay dinero, en la casa hay dinero. Cuando fallece mi tío, fallece mi bisabuela, ya nadie vivía en la casa. Mi abuela sintió que era mucha casa, era una casa muy grande para ella, y se cambia de casa y la vende. Y como es una zona muy en el centro, en Fresnillo, se la vendieron a un ingeniero que iba a hacer departamentos, una cosa así. Pero ellos recuerdan mucho que el ingeniero no tenía mucho, que había salido de la universidad, no era alguien que tuviera como mucho dinero. Pues no, o sea, compró la casa para en algún momento derrumbarla y cuando pudiera construir en algún momento. Pero dicen que empieza a tumbar y empieza a escarbar y de repente, de la noche a la mañana, levantan edificio de 4 pisos, de departamentos, camionetón, dinero, todo. Y después mis tíos le decían a mi abuela, ¿ves? Ahí había dinero y nunca le hicieron caso a mi otro tío. Que todo el mundo decía, ay, ¿cómo va a haber dinero? Y sí, dicen que de la noche a la mañana, después de que empiezan a como escarbar ahí lo que era la casa de mi abuela anteriormente, de repente el ingeniero con mucho dinero y mucha construcción y mucho todo. Sí, muy. Como en las historias de los dineros. Sí, incluso en estas historias que aparte no salen siempre bien, porque si no es el indicado no se va a presentar bien. Mi tía me contaba de una que en Cañitas había un tesoro enterrado, que porque al parecer al muchacho que se le aparecía o quien era el dinero, dijo que una vez una mano así muy enjollada y muy bien ataviada, salió y pues Ha de ser con el Mitzi. dedo, lo apuntaba el dedo como para abajo para mostrar que El ahí dinero. estaba el tesoro, que ahí se encontraba. Entonces que al muchacho le dio miedo, le dio mucho miedo, que no quiso como asomarse ni intentar nada, y le contó a su compadre, que su compadre es el que saca el dinero pero le dan los gases y que él se vuelve loco. Sí, son este tipo de historias que son muy comunes y que suele pasar mucho, que es brutal, o sea, es increíble cómo es que todo Zacatecas, y bueno, no solo en todo Zacatecas, sino que en todo el país, en todo el mundo, se repite una vez más la historia, ¿no? Una y otra vez. Y es que yo creo que tiene mucho que ver con el ideario colectivo, o sea, porque me quedé pensando respecto a esa casa de mi abuela, es que de verdad todo el pueblo sabe o dice que ahí hay dinero y que se aparece un charro que es el que tiene el dinero, etcétera, etcétera. Entonces me parece muy interesante cómo una historia, una leyenda como esta
sea parte de todo el pueblo. Y es que de verdad hay gente que decide no trabajar ahí porque no, es que me asustaron, no, es que vi tal cosa, eh, porque, porque se aparece algo o no, es que yo cuando subo y trapeo en tal cuarto siento cosas y es algo muy interesante que se tiene Investigar. que llegar a la idea, ¿no? Sería muy interesante realizar un podcast desde ahí, ¿verdad? Sí. Platicar, Incluso un en vivo, ¿no? contar las sensaciones que hay, porque por ejemplo yo ahí pasé parte de mi infancia y todavía cuando voy hay algo, ¿no? Hay algo enigmático que tiene que ver incluso con el pueblo, ¿no? Eh, para mí, o sea, principalmente son recuerdos, pues, y ya con la edad uno digamos que se vuelve un poco más racional, pero también hay algo, ese no sé qué medio inexplicable que dices, por esta casa, en esta casa han sucedido muchísimas cosas, ¿no? Incluso antes de que mis abuelos vivieran ahí, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que muchas personas consideren ese espacio como algo que va más allá de lo que nosotros vemos, ¿no? O sea, y aparte, si le agregas los elementos religiosos, porque es una casa que está llena de imágenes religiosas, que también eso te da un elemento muy relevante, ¿no? Sí, o sea, todo el pueblo es un pueblo sumamente religioso, 3 calles, 3 iglesias, o sea, y yo como una persona externa a todo esto, en una ocasión también me pasó algo muy curioso, que fuimos a buscar a la abuela de Gibran, llegamos, no estaba en su casa y después supimos que había una... Como se pueden dar cuenta en esta grabación que termina inconclusa, que termina justo en un momento bastante interesante que estábamos teniendo de estas pláticas respecto a las brujas, a las limpias y a la energía que manejan, creo que estas mismas energías no nos permitieron grabar un poco más. Querían que nos siguiéramos guardando estos secretos que se siguen diciendo y narrando de voz en voz en aquellas comunidades pequeñas y un tanto aisladas. Entonces seguirán siendo un misterio que tal vez era factible hacer un segundo episodio y poder ahora sí terminar de conocer y escuchar estas historias que espero que tanto como a mí les haya interesado y les haya quedado esa expectativa de conocer más sobre qué fue lo que pasó y qué pasó en la casa de la abuelita de Gibran. Y bueno, sin más les agradezco infinitamente por acompañarme en un episodio. Y estamos cerca de la Noche de Brujas y del Día de los Muertos. Así que sin más les deseo un buen día, una buena tarde, una buena noche y sobre todo un buen morir. Tomen buenas decisiones. Bye.